Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a su canal El Hueco del Alma, comprometidos en informarles la necesidad de Cristo en sus vidas y de paso recordarles que debemos mantener la sana doctrina. Hoy tenemos un tema muy delicado que hay que agarrarlo con pinzas. Les adelanto que no tocamos este tema con la intención de herir a nadie, ni mucho menos fomentar que los hermanos no se congreguen o en su defecto que desobedezcan a sus diferentes líderes o grupos de liderazgos a lo interno de su iglesia. El tema en cuestión es una congregación cristiana o un club social. La intención de esta breve reflexión responde al incremento de iglesias que se manejan más como un club social que como una congregación cristiana. Ponen más interés en hacer nuevos miembros que la santidad y el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Esto ha traído a la grey que Cristo ha encomendado con mucho cariño y cuidado a los líderes terrenales una distorsión en cómo se hace iglesia bíblicamente y la forma cúltica de la iglesia primitiva. Antes de iniciar, vamos a hacer una breve oración para encomendar lo que hablemos en esta noche a nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre en esta hora. Oh Cristo de la gloria, escudriña nuestros corazones y ve si hay algo de perversidad en ellos. Que tu Santo Espíritu purifique, selle cada palabra en los corazones de los que han de escucharme. Y que estas palabras sean de edificación y no de distorsión ni de división. Reprende al devorador en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, y que de mi interior fluyan ríos de agua viva para tu gloria y honra. Te pedimos todo esto no porque haya ningún mérito en nosotros, sino por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Amén y amén. Ahora sí, mis hermanos, podemos seguir. Vamos a leer en Mateo capítulo 23, versículo 15, y dice así: Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Una vez que se pierde la perspectiva de lo que es una congregación cristiana y sus objetivos principales, se corre el riesgo de caer en el mismo error de los fariseos en el Antiguo Testamento. Por definición, la palabra fariseo raya en religiosidad, en una absoluto separatismo y un movimiento sectario. Parte de eso estamos viendo hoy, mis hermanos, en las iglesias, lamentablemente, de hoy en día. Es un caso difícil porque no podemos negar el auge de la distorsión que hay entre los inconversos y ese miedo a congregarse como manda la palabra. Ser luz en el lugar donde Dios ha permitido que se edifique una congregación cristiana es uno de los principales objetivos. Cuando una congregación es plantada en un lugar, es para que sirva de faro de luz, es para que lleve a esas personas que tienen esa necesidad de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a entrar rápido en el tema después de esta breve introducción y vamos a ver ciertos rasgos distintivos entre una iglesia cristiana, lo que debe ser de acuerdo a la palabra, y lo que es un club social que se maneja en ciertas esferas o estratos sociales de las diferentes naciones, sin la necesidad de priorizar el orden o los rasgos que más resaltan. Hay unas diferencias que podemos notar en esta primera entrega. Número 1, membresía.
En un club social, usted necesita una membresía. Usted necesita algo que acredite la legalidad como miembro, ya sea para usted utilizar los diferentes beneficios de la infraestructura y también de las actividades de ese club. En una congregación cristiana usted no necesita ninguna membresía, ni mucho menos un pase especial. Podemos leer brevemente el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todo lo que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Podemos leer otro texto, Hebreos capítulo 10, versículo 9. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, ya Cristo pagó tu entrada. No existe ninguna iglesia llamado esa iglesia, no como el templo, sino la congregación, el cúmulo de los hermanos. Nadie te puede negar la entrada a esa iglesia si verdaderamente pertenece a Cristo. Ya Cristo pagó. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito Dios. Punto número 2. Tratar diferente a miembros o hermanos. Mientras en el punto número 1 veíamos que un club social amerita una membresía o suscripción que le dicte a los diferentes socios que usted pertenece, en una iglesia no debería ser así. Por eso el punto número 2 es tratar diferente a miembros o hermanos. Mientras que en un club social es lo normal tratar diferente a sus miembros de acuerdo a su jerarquía o pedigrís, no es lo mismo en un club social un miembro que tenga X cantidad de propiedades, X cantidad de dinero, X cantidad de nombre, venga de familia caudalada, que un miembro que no tiene dichas propiedades o posesiones. En una iglesia debería manejarse todo diferente. Eso es condenable por el Cristo de la gloria, por nuestro Señor Jesucristo. Antes de leer un pasaje que va muy de acuerdo a este punto, tenemos que recordar que no podemos seguir admitiendo a lo interno de las congregaciones cristianas para el bien espiritual, para esa paz que solo Cristo da. Recordemos que la paz no es algo, sino alguien, y ese alguien es Cristo. No podemos seguir señalando los diferentes hermanos que componen los grupos de liderazgo en la iglesia de acuerdo a cómo se elige en un club social. Aquí debería de imperar el llamado, la santidad, bendito Dios, y no ese tipo de cosas. Leemos Santiago capítulo 2 y versículo 2 al 5. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con los malos pensamientos. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago capítulo 2, versículo 2 al 5. Bendito Dios, no debería mencionarse diferencia de clases entre una congregación cristiana. Ya lo dijo Santiago en otra versión, Jacobo, el medio hermano de Jesús, un líder de la iglesia de Jerusalén. No se deben hacer diferencia entre hermanos. Se ha perdido el amor, se ha perdido el amor y hemos dejado
que líderes inescrupulosos manchen esa labor de una grey que quiere hacer la cosa tal y como Dios manda. Número 3, la necesidad y búsqueda. La diferencia entre un club social y una congregación cristiana es la necesidad de búsqueda. Mientras que en un club social las personas buscan pertenecer, lo motiva a escalar en la élite acaudalada, apoderarse de la protección, el prestigio de ciertos círculos de poder y sentirse halagado al compartir con figuras que admiran. En una congregación cristiana no debería ser esa la motivación. La motivación es totalmente diferente. Debe de ser un deseo de tener una santidad y parecernos cada vez más a Cristo. Da pena que nos estemos manejando de la misma manera que un club social. Da pena que ciertamente nosotros como cristianos no avancemos hacia una purificación de la grey de Cristo aquí en la tierra. Los líderes eligen hermanos, como ya dije anteriormente, de dedo, como si fueran ellos los que están llamados a hacer ese tipo de cosas sin el consentimiento, la dirección de las Sagradas Escrituras. Eligen a los hermanos que le caen bien y muchas veces la preparación de dichos hermanos brilla por su ausencia. Ambos grupos, tanto los del club social y los de la congregación cristiana, tienen una leve diferencia, pero tienen similitudes. Ambos grupos tienen la necesidad de una vida espiritual, mientras que los primeros necesitan ser regenerados, los segundos necesitan creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ir cerrando esta parte porque obviamente vamos a tener que seguir detallando unos cuantos puntos. Vamos a hablar más adelante de la victimización, que es mejor victimizarse que pedir perdón, según ciertos líderes de hoy en día. Y un autoritarismo que se desprende de cuando un solo pastor goza de todos los poderes de decidir dentro de la congregación y no un liderazgo colegiado, un liderazgo con ancianos de iglesia, con diáconos y una estructura bien detallada, tal y como la Biblia lo dice. Si tu congregación no se apega a los principios bíblicos fundamentales, tendríamos que analizar si tu estadía ahí responde al llamado de Dios o a tu nacimiento en Cristo, o solo responde a una membresía de un club social. Para concluir, es necesario que terminemos este tema en una segunda parte, porque todavía hay puntos a tratar y un testimonio personal que me pasó aquí en USA cuando llegué con un liderazgo. Cuando tratemos ese testimonio, no lo vamos a tratar, vuelvo y repito, para dañar a nadie, sino para que otras personas, otros hermanos que lleguen aquí a este maravilloso país, a esta tierra de las oportunidades, no pasen lo mismo que yo pasé. Siempre me decía un hermano en Dominicana, mi hermano Víctor, allá en Estados Unidos, el que llega caliente se enfría y el que llega frío se descarría. Ay, santo, bendito sea el Señor. Para concluir, tenemos que ser bíblicos antes que lógicos. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Suscríbanse a nuestro canal y recuerden, antes divertíamos cabras, ahora dirigimos ovejas para la gloria y honra de Dios.